El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández. Bienvenidos. Bueno, estamos hoy concluyendo esta serie. 5 conferencias con la de hoy. 6 conferencias con la de hoy nos ha llevado este tema tan interesante. La serie Venga tu Reino, donde con la ayuda del Espíritu Santo hemos explorado asuntos interesantes acerca del reino de Dios o el reino de los cielos, como lo aclaramos en unas oportunidades anteriores. 5 conferencias llevamos en esta serie. Comenzamos con la conferencia Venga tu Reino, luego hablamos acerca de diferencias o coincidencias acerca del reino, hablamos del reino de Dios, el tiempo del reino de Dios, y hablamos de las demandas del reino, y el domingo pasado hablamos acerca de las parábolas del reino. ¿Cuál era el lenguaje del reino que Jesús utilizó para tratar de aclarar algo tan interesante pero también profundo para esa audiencia, ese momento, que no conocían otro reino sino el que les estaba dominando, el Imperio Romano? Y entonces cerramos hoy con la 6ª conferencia, donde quiero abordar ese reino futuro, el cual mencioné en la conferencia que titulé Los tiempos del reino de Dios. Voy a hacer una rápida revista acerca de eso para ponerlos en contexto. En aquella ocasión, dentro de esa conferencia, Los tiempos del reino de Dios, yo hablé acerca de las 2 instancias del reino de Dios. Y veíamos que en el Nuevo Testamento se hace referencia a la venida del reino de Dios. Y allí pudimos observar en esa participación que a veces la Biblia habla acerca del reino como un dominio en el cual estamos en la actualidad, pero también se habla de un reino que está proyectándose hacia el futuro. La conclusión a esa ponencia fue que las 2 instancias del reino de Dios, el reino está presente, y hablamos insistentemente acerca de ese reino presente desde una perspectiva personal del sujeto. El reino de Dios está presente, ponga su mano sobre su corazón. El reino de Dios está en mi corazón. Y es importante cuando Jesús enseñaba la oración del Padre Nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, y lo establece también en la tierra. Así que establecer el reino de Dios en la tierra no es algo así echado, no, es algo que está porque, como dice Jesús, entramos al reino de Dios. Es decir, entrar al reino de Dios es ponerse bajo el gobierno del reino de Dios. Por eso nosotros, como el apóstol Pablo, podemos decir: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso significa que estamos bajo ese gobierno y por lo tanto vivimos en el reino de Dios, nos manejamos dentro de la autoridad del reino de Dios, nos manejamos dentro de los preceptos del reino de Dios. Entonces el reino de Dios está presente y se puede entrar a él ahora mismo. Algún amigo, alguna amiga hoy puede entrar al reino de Dios, es decir, abrir su corazón para que Jesucristo le gobierne. Y el reino futuro es la otra instancia a la que nos hacíamos referencia, tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo, esa promesa del regreso del Señor. Y yo hablé de las aplicaciones prácticas del reino y te compartí que el reino de Dios ya está, y cómo está, entonces nos desafía a cómo debemos vivir. Porque sería una utopía, un autoengaño hablar del reino de Dios en mí, pero yo vivir contrariamente al reino de Dios. Sería un verdadero acto de hipocresía. Cuando hablamos entonces del reino de Dios, que es futuro, entonces en la aplicación podemos hablar de cómo prepararse para el recibimiento de ese reino cuando Cristo venga. Así que hay 2 cosas muy importantes que asumir frente al reino de Dios. El reino presente, ¿cómo debo vivir? ¿Están conmigo? Diga, el reino presente,
me demanda a cómo debo vivir. Pero el reino futuro me demanda ¿a qué? A estar preparado. Amén. ¿Cuántos están preparados para recibir ese reino poderoso del Señor? Cuando hablamos entonces del reino futuro, entramos en un tema que tiene que ver con lo escatológico. La palabra escatología viene de una palabra griega que es eschatos, que no es otra cosa que una palabra compuesta que en español es último y estudio. Esa palabra, insisto, es la conformación de dos palabras en español, último y estudio. De manera que cuando vemos lo escatológico, estamos hablando del conjunto de ciencias religiosas que tienen que ver con las realidades últimas. Es un término un poco técnico, pero en otras palabras, la escatología tiene que ver con eventos futuros, tiene que ver con lo que ocurrirá en el futuro, tiene mucho que ver con la profecía bíblica. Y es un tema interesante, pero un tanto escabroso y muchas veces difícil por cuanto la escatología o la profecía está sujeta a una cosa que se llama interpretación. Por eso es que muchas veces en la parte profética conseguimos diferentes escuelas de interpretación. Y cuando uno ve estos temas, uno se encuentra con algo que para la mente humana, fíjense esto, la Biblia está llena de hechos increíbles e inaceptables a la mente humana. Por eso la Biblia no puede juzgarse ni verse bajo la lupa de la racionalidad. ¿Están conmigo esta mañana? Tiene que verse bajo la lupa de la fe y del estudio honesto y sincero de la palabra de Dios. De otra manera, es incomprensible e inaceptable para la mente humana. De manera pues que aquí hay dos puntos importantes frente a lo escatológico o a lo futurista. Número uno, fe, y número dos, someternos a lo que la palabra de Dios nos dice. Hay dos hechos interesantes aquí que tenemos que ver como una introducción a este elemento. Esos dos hechos son, número uno, la resurrección de los muertos. La Biblia habla de una resurrección masiva de muertos, una primero, otra posterior. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero el otro hecho interesante tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Mira esto que he visto a través de los años y en el conocimiento de las diferentes creencias cristianas. Todos los cristianos de diferentes denominaciones estamos de acuerdo con estas dos grandes promesas. Es posible que hayan desacuerdos en el orden de cómo sucederán los hechos, pero en el fondo todos aceptamos esa realidad. Estaba leyendo en estos días el credo católico y uno ve en el credo católico la resurrección de los muertos, la segunda venida de Jesucristo. Es decir, los mismos católicos como parte de ese mundo de la cristiandad también están de acuerdo con estas dos promesas de la palabra de Dios. Ahora escuche bien lo que voy a decir, porque esto tiene que ver con mi posición personal acerca de este asunto de la interpretación y de la profecía como tal. A través de mi vida he intentado no ser dogmático. Una palabra, la gente, el hombre, el individuo dogmático es aquel que se aferra a una sola idea y no da oportunidad de flexibilidad. Y sobre este asunto yo he intentado no ser dogmático. Y hay dos razones por las que asumo esta posición frente a la profecía. Primero, porque cuando usted ve las diferentes posiciones acerca de algún asunto profético, todos apelan a la Biblia. Es decir, todos miran la palabra de Dios, pero no todos la miran bajo una misma perspectiva. Voy a poner un ejemplo.
Vean acá, pueden ver aquí, la cámara me puede ayudar aquí, ok. Aquí tenemos esta corneta. Los que están de aquel lado la miran de una manera. Levántenme la mano los que están viendo de aquel lado, ok. Los que están de frente tienen una visión de esto. Levanten la mano los que están viendo para acá. Y ahora los que están a mi derecha tienen otra visión acerca de este objeto que está aquí. Levanten la mano los que la vieron. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama perspectiva. Diga, perspectiva. Así pasa con el texto bíblico. Algunas personas la ven de una manera, otras la ven de otra manera. El asunto es que todos parten del mismo objeto. ¿Están conmigo? Todos lo están viendo de diferentes maneras, pero a la larga es el mismo objeto. Así pasa con la Biblia. Entonces, por esa razón, esta primera razón, trato de no ser dogmático. Escucho todo, aunque todo parte de la palabra de Dios. Y lo segundo, porque sencillamente lo que estamos viendo hacia el futuro, a nuestra manera, no se ha cumplido todavía. En otras palabras, esa interpretación es un prejuicio. Es decir, estamos juzgando algo antes de que ocurra. Por lo tanto, yo, José Hernández, lo que asumo frente a la profecía bíblica es creer, es decir, fe, y estar preparado para lo que ocurra. Sea que ocurra hoy, mañana, pasado, lo importante es que yo esté preparado frente a lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso, no establezco discusiones, y esto es así, y esto es asado. Prefiero ir a la palabra de Dios. Claro, con aquellas excepciones donde haya una aberración interpretativa y entonces caemos en el punto de la falsa doctrina. Eso es otro tema. Ese es otro tema, ¿ya? Entonces tenemos un pasaje en la Escritura que aborda estos dos asuntos. Diga conmigo, la resurrección de muertos y la venida de Cristo, la segunda venida de Jesucristo. Siempre este pasaje a mí me ha impactado cada vez que lo leo. Para mí es un pasaje como que si lo estoy escuchando en ese momento del apóstol Pablo bajo la iluminación, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Me refiero a la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 13 al 18, que voy a leer pausadamente para que todos puedan escuchar y los que van leyendo lo hagan también en este ritmo. Él está escribiendo a los hermanos tesalonicenses y les dice, tampoco queremos, hermanos, ¿a quién les está escribiendo? Que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando habla de dormir, aquí está hablando de la muerte. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y aquí está la promesa, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y entonces explica, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está el primer evento, la resurrección de los muertos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Y entonces termina con estas palabras. Anímense, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Es importante ver que los judíos y los cristianos están de acuerdo en que un día vendrá el Mesías para establecer su reino y su dominio en la tierra. Será un tiempo de paz, de bendición y de gozo, con una breve interrupción al final antes que comience la eternidad. Estas son palabras del autor Tim LaHaye, que ha dedicado tiempo para hablar acerca de este tema. Entonces ahí tenemos
esta maravillosa narración profética, porque es una narración, pero profética, que está haciendo el apóstol Pablo acerca de la resurrección de los muertos y la segunda venida de Jesucristo. Una gran parte de autores cristianos coincide en que la segunda venida de Jesucristo se va a llevar en lo que se llaman dos fases. Cuando digo que una gran parte de autores coincide es porque hay otros que no coinciden. Pero la gran mayoría coincide en estas dos fases. La primera fase será el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Es un caso específico con los que han creído y se han mantenido fieles en el Señor. La segunda fase tiene que ver con la venida presencial de Jesús con su iglesia para establecer su reino en el mundo. Quiero que vean algunas frases aquí que son importantes, algunas palabras. ¿Recuerdan el pasaje que leímos? No se lo olviden, mantenga su Biblia abierta por favor ahí en 1 Tesalonicenses, porque esas palabras están allí. La primera palabra que llama la atención es seremos arrebatados. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Un arrebato. La palabra griega para esa palabra arrebatamiento es arpazo. Y es un verbo que comunica que se ejerce una fuerza de una manera súbita. Dice la Biblia que será en un abrir y cerrar de ojos, algo súbito. Esto del arrebatamiento, seremos arrebatados, se conoce también con el nombre del rapto de la iglesia. Rapto porque tiene que ver con algo privado, desconocido para todos. Y las características de este arrebatamiento, de este rapto, las encontramos allí. Número 1, va a ser inesperado. Mateo 24:36 habla de esa característica del rapto de la iglesia. Pero el día ni la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que esos que están poniendo fechas por ahí están más pelados que rodillas de chivo. Bueno, son unos ultra privilegiados. Porque ni Cristo lo sabe, según lo dice él ahí. Bueno, esos son unos iluminadísimos. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Cuándo va a ser el rapto de la iglesia? Haga así, mire como yo. Entonces la primera característica es que va a ser inesperado. La segunda es que va a ser secreto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, palabras del apóstol Pedro, su segunda carta, capítulo 3, versículo 10. Como ladrón en la noche. Así que va a ser totalmente secreto. ¿Avisa el ladrón? No avisa. Y la tercera característica tiene que ver con esa condición súbita del hecho. Seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hay un orden de acontecimientos en este pasaje. Estamos allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. No se mueve de allí, mantenga su Biblia abierta. Hay un orden de acontecimientos en esta primera fase o rapto. ¿Qué dice? Suena la trompeta y aparece el Señor. Número 2, los muertos en Cristo resucitan. Los cristianos, Pablo tenía la fe de que él iba a estar para ese momento. Yo lo pongo también en futuro. Los cristianos que vivan para ese momento, junto con los resucitados, serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Este es el acontecimiento, este es el orden de acontecimientos que da el apóstol en este pasaje. Ahora, esta descripción que aparece allí coincide perfectamente con las palabras de los ángeles
que estuvieron en el momento de la ascensión del Señor. ¿Recuerdan Hechos? Capítulo 1, versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos, ¿dónde? En el cielo, entre tanto que Él se iba, es decir, Jesús estaba ascendiendo, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay una relación importante entre esa narrativa profética del apóstol y las palabras de los ángeles. Así que este pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18 es vital, es importante, porque presenta aspectos relacionados con los que creemos esto. Yo creo que hay tres cosas importantes aquí que nos ayudan a entender y nos anima en relación al futuro. Primero, esta palabra profética, los muertos en Cristo resucitarán primero, no es más que una confirmación de que Jesús resucitó. Fíjense las palabras: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué dice el apóstol esto? Porque en los tiempos del apóstol Pablo, así como en nuestros tiempos, habían gentes que tergiversaban la palabra de Dios. Gentes que creían algunas cosas y otras no las creían. Y una de las cosas en la que había mucha ignorancia e incredulidad era acerca de la resurrección de los muertos. Para muchos no había resurrección de los muertos. Así que el apóstol está tratando de animar a los creyentes, a estos primeros creyentes, a que no escucharan aquello, sino que se enfocaran en las promesas del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que están muertos o de los que duermen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y es una afirmación importante, una afirmación apostólica, diga afirmación apostólica, es decir, no es la afirmación de cualquier persona, es de un apóstol del Señor Jesús, quien tuvo la experiencia de ser llamado por el Cristo resucitado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El Cristo resucitado está hablando con él. De manera que Pablo está no solamente hablando bajo una inspiración, sino que también está hablando bajo una experiencia. ¿Están conmigo? Oye, qué bueno. Qué bueno es que podamos hablar sobre una iluminación, sobre un entendimiento que nos da Dios, pero también hablar sobre la base de la experiencia. ¿Tú crees que está a su lado? ¿Está siguiendo? Entonces, este pasaje nos confirma que Jesús murió y resucitó, y que así como Él murió y resucitó, está la promesa de que nosotros también resucitaremos. El otro aspecto importante en este pasaje es algo que muchas veces es sensible por la falta de fundamento. Eso se llama esperanza. Cuando no hay fundamento, la esperanza es muy fugaz. Viene y se va, o a veces no existe. La pregunta es, ¿cómo logramos establecer una esperanza? La esperanza se afirma en la palabra, se afirma en la proposición. Y aquí hay una proposición de que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y dice el apóstol, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Yo no sé si usted ha estado en algún funeral de alguna persona sin Cristo. Y son despedidas dramáticas. Es una despedida final. Pero nosotros, los hijos de Dios, decimos sencillamente, hasta luego. Nos volveremos a ver pronto. Hay una esperanza. En esos tiempos,
como no creían en la resurrección de los muertos, se entristecían porque ese era el final de las cosas. Este mensaje nos trae a nosotros mucha esperanza. Y la tercera cosa que sobresale aquí es una resurrección de creyentes, una resurrección de fieles. El versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Saben que este mensaje que estoy hablando hoy es uno de los grandes temas ausentes de nuestros escenarios, de nuestros púlpitos, de nuestras publicaciones, de nuestros programas de radio, de televisión? Hay una ausencia tremenda acerca de la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Nuestros púlpitos se han enfocado mucho en la motivación, en el crecimiento personal, en la organización, en la estrategia, el crecimiento humano. Y ha disminuido ese mensaje futurista, ese mensaje de preparación para un reino eterno, como lo llamo yo en esta conferencia. Es un futuro para el que hay que prepararse. Las nuevas generaciones, escuchen bien, las nuevas generaciones evangélicas tienen poca consistencia sobre el asunto del regreso de Jesucristo. En el tercer nivel de discipulado, nosotros estudiamos las 13 doctrinas fundamentales de la iglesia y entre ellas estudiamos la doctrina acerca del retorno del Señor Jesucristo. Y hay que poner énfasis en eso primero porque es un conocimiento, pero también es un conocimiento que nos lleva a la preparación y a la esperanza. Si tú no tienes un conocimiento, no tienes esperanza. La ignorancia no nos permite tener esperanza. Por eso es vital este asunto. Entonces, repasando, la segunda venida de Jesucristo, la mayoría de autores coincide en que está conformada por dos fases. La primera fase tiene que ver con lo íntimo, con la iglesia, el rapto. Pero la segunda fase tiene que ver con la venida de Cristo. Fíjense que lo que dice el apóstol aquí es que los que hemos sido arrebatados, habremos estado con el Señor en la Nueva Jerusalén. Estamos hablando ya de otro plano, estamos hablando de otro nivel, no un nivel humano, estamos hablando de un nivel, de un plano celestial. Hemos participado en las bodas del Cordero. Mientras tanto, esas cosas bonitas y hermosas, la iglesia con Cristo allá arriba está. En el otro plano humano, natural, están ocurriendo una serie de eventos terribles. Los juicios de Dios sobre el planeta. Esto es algo que es muy largo, pero yo quiero darles el resto de sucesos que vendrán posterior al rapto de la iglesia o al arrebatamiento de la iglesia. Hay una serie de sucesos en el cual la profecía establece un orden. Quiero que tome en consideración lo siguiente. La iglesia es arrebatada. Haga conmigo así, ponga la mano así, ponga la otra aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y ya estamos con el Señor, pero hay un plano aquí. ¿Qué está pasando aquí ahora? ¿Cuáles son los eventos que van a venir sucesivos al rapto de la iglesia? Y hay algunos aspectos muy importantes. La Biblia habla de la gran tribulación. Mateo 24, 21 habla de un evento terrible, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Por eso es que tememos mucho a la lectura del libro del Apocalipsis, porque está lleno de eventos terribles en su lenguaje, muchas veces simbólico, pero que tiene su interpretación. La tribulación es un futuro periodo de tiempo cuando el Señor llevará a cabo dos aspectos de su plan. Número uno, va a concluir su disciplina a la nación de Israel por un lado, y Él juzgará la incredulidad y la maldad de los habitantes del mundo. Es que usted se pone a analizar sencillamente, racionalmente, un análisis racional del mundo. La pregunta es, ¿a dónde va a llegar nuestro mundo? Tal y como va caminando, ¿a dónde va a llegar? Racionalmente hablando. Los mismos científicos dicen que si el comportamiento humano continúa así, nos vamos a autodestruir. Eso lo dicen los especialistas en el área científica, bien sea de las ciencias puras como tal, o de la ciencia social. Eso es racionalmente hablando. Entonces, este mundo tiene que llegar a un punto en que tiene que haber un cambio definitivo. Y el único que puede colocar ese punto definitivo es Dios. El hombre no está en capacidad para establecer un orden diferente, porque su orden ya está determinado, es un orden natural. El cambio total y definitivo tiene que darlo aquel que en sus manos están todas las posibilidades. Está lo humano, pero también está lo espiritual. Cuando tú lees Apocalipsis, los capítulos 6 al 18, te vas a conseguir con todo esto que estamos hablando hoy. Quiero dejar en claro lo siguiente: existen diferentes interpretaciones acerca de esto, especialmente el rapto de la iglesia. Puedo decirles someramente que algunos creen que la iglesia va a pasar por parte de esa tribulación. Otros no lo creemos. Para mí eso no es un problema. Yo no tengo una discusión sobre eso. Por lo que le dije anteriormente, aconteció, ya pasó, no ha pasado, está por verse. ¿Qué es lo que tú haces por aquello que está por verse? ¿Cuál es tu comportamiento por aquello que está por verse? ¿Por A o por B? Preparación. Sea lo que venga, tienes que estar preparado. Por lo tanto, mi actitud frente a eso es la preparación, el conocimiento de los hechos bíblicos y la preparación. Sea que el rapto sea antes de la tribulación o en la tribulación, es igual, hay que estar preparado para esa situación. Como cristianos debemos ser responsables con eso. El siguiente acontecimiento que viene después de este gran evento de tribulación es lo que se conoce con el nombre de la guerra del Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 al 16. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es una palabra hebrea, Armagedone, que significa monte mejido. Y se han convertido en sinónimos de la futura batalla en la cual Dios intervendrá para destruir los ejércitos del anticristo, como está predicho en la profecía bíblica. Apocalipsis, como dije anteriormente, capítulo 16. Hacer una conflagración como nunca. Ninguna de las dos grandes guerras mundiales que se han llevado a cabo tendrán una comparación con este enfrentamiento. Será la guerra de los hombres contra Dios. Imagínense quién va a ganar. Es la confrontación, ejércitos liderados por el anticristo contra el Cristo maravilloso. Después de este acontecimiento, en ese orden, viene entonces esa venida
visible del Señor Jesucristo. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Escuchen, mira esto, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta segunda venida de Jesucristo será el retorno del Señor Jesucristo para finiquitar las profecías restantes. Qué bueno es ver en ese contexto la primera y la segunda venida de Jesucristo. Cuando Jesús vino por primera vez, vino como ¿qué? Como el siervo sufriente, vino como el cordero que iba al matadero, vino como el redentor. Pero esta segunda venida es la venida del juez. La venida para establecer un orden. En la primera venida los hombres hicieron daño a Cristo, obviamente dentro de un marco profético. En esta segunda venida, Él entonces vendrá para poner orden, para establecer ese reino que ya sería un reino eterno. Y luego nos encontramos en esta sucesión de eventos posterior al rapto de la iglesia, un acontecimiento sin precedente que va a marcar la gran diferencia en todos los gobiernos de la tierra. Se conoce con el nombre del milenio. Cuando lees Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y dice, reinarán con Él 1000 años. Escucha la palabra, reinarán, la palabra final, ¿cómo dice? Reinarán con Él, ¿con quién? Por 3 días, 1000 años. Será un gobierno, mejor dicho, un reino, donde está profetizado que la iglesia reinará con Cristo. Y como es su reino, será un reino de total y absoluta paz. El milenio en la Biblia es aquel periodo en el que Jesucristo, en persona, con la iglesia glorificada, reinará sobre la tierra por 1000 años. Es bueno revisar Apocalipsis 21 al 7. Será un tiempo característico de paz. Un tiempo en que se describe de absoluta y completa paz en todo el mundo. Se va a poner a prueba allí a la gente. Se habla de poner a prueba para la salvación de los hombres. Y luego en este orden, al terminar los 1000 años maravillosos, cuando veo acerca del milenio me doy cuenta más todavía de la naturaleza humana. Dígale al que está a su lado, nunca terminamos de aprender. Algunos creen que la historia humana es cíclica, es decir, se repite. Por eso es que repetimos tantos errores. Y al final de esos 1000 años la gente todavía no tiene un corazón para Dios. Y se convertirán entonces en una presa fácil nuevamente para el engaño. Termina los 1000 años y entonces viene lo que se llama el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco. Gloria a Dios. Y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Imagínense el poder
de ese gran trono. Y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El juicio final, el juicio del gran trono blanco, es el juicio final antes que los perdidos por la decisión sean echados al lago de fuego, el lugar de castigo eterno comúnmente conocido como infierno. Fíjense que toda esta sucesión de hechos interesantes nos lleva a este preliminar que es el juicio del gran trono blanco. Al terminar eso, entonces entramos en un tiempo indeterminado que se conoce con el nombre de eternidad. Comienza un tiempo que no va a acabar jamás. Y lamentablemente la historia terminará con que aquellos que aborrecieron al Señor estarán en un castigo eterno. Y aquellos que amaron la palabra de Dios, que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador personal, que pusieron su esperanza en Cristo Jesús, entonces estarán en el disfrute de lo que se llama la vida eterna. La conclusión para el arranque de esta eternidad es condenación eterna y vida eterna. Creo que hay un desafío final para todos los que estamos aquí esta mañana y para aquellos que nos escuchan a través de Ciudad Online. Escucha bien, la profecía tiene dos características interesantes. La profecía no es un tema simple y llanamente intelectual, como muchos que conocen la profecía, se la saben. Pero más que conocerla, porque nos permite estar atento a ella, al desarrollo de esos acontecimientos proféticos, nos lleva a otro plano importante, es decir, no es solamente saber, sino tener la actitud de fe frente a la profecía, que es el compromiso de vivir según lo que Dios ha establecido. Creo entonces que hay un desafío final aquí, para ti y para mí. Ese desafío nos lo da el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículos 11 y 12. Al igual que el apóstol Pablo, de manera dramática, él está viendo este tiempo final en nuestra relación con él. Dice el apóstol Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, signos de admiración, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Frente a qué? Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Hay dos maneras de predicar la profecía desde esta perspectiva. Como un elemento de temor, de miedo, pero también manejarla de una perspectiva de la esperanza. ¿Cuál prefiere usted? ¿Cuál prefiere usted? ¿El temor o la esperanza? Bueno, los que estamos en Cristo no tenemos temor, tenemos esperanza. Hay gente que cuando se habla de estas cosas se asustan. No se asuste. Esté contento, esté lleno de esperanza. Tampoco, escuchen bien esto, y soy muy cuidadoso con esto. Tampoco vamos a ver la profecía como, ay, al fin se va a acabar esto.
Es una mentalidad escapista. Alguien que está esperando la oportunidad y está ansioso es de salir de algo. Y en esa ansiedad de salir de algo, ¿qué hace? No se concentra en otras cosas. No se está dedicando a otras cosas que tienen que ver con las responsabilidades de la vida. Los escapistas no estudian, no se preparan, se fanatizan más bien. ¿Están conmigo aquí? ¿De qué está hablando el pastor Hernández hoy? De equilibrio. Diga, equilibrio. Cuidado con el dogmatismo y el fanatismo. Cristo viene. Hay que estar preparado, pero hay que seguir viviendo. Amén. ¿Sabes una cosa? De la Tercera República, de donde yo vengo, algunos temas, bienvenida, se fanatizaron. Y entre esos temas estaba la parte profética, la venida de Cristo. Y nuestros pastores, que Dios los bendiga, nos decían, ¿para qué ir a la universidad? ¿Para qué estudiar? Si el Señor viene pronto. Hay que estar preparado. ¿Y para qué construir esa casa? Si la construye, se la va a agarrar el anticristo. ¿Y qué hizo eso? Empobreció a la iglesia. ¿Están conmigo esta mañana? Estoy hablando de historia, ¿saben? Empobreció a la iglesia. Dejó eunuco profesionalmente a la iglesia. Porque muchos jóvenes valiosos, con tremendas capacidades, no fueron a la universidad porque Cristo viene pronto. Es una mentalidad escapista. Nuestra realidad es que tenemos un evento próximo. Cristo viene. Jesucristo viene. Pero mientras no venga, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Es ciertamente predicar al Señor, vivir una vida santa, pero también hay que estudiar, hay que invertir en negocios, etcétera, etcétera. Me parece interesante lo que el profeta Jeremías le hablaba al pueblo cautivo, porque ellos no querían hacer nada. No querían trabajar, los padres le decían a los hijos, no se casen, porque si se casan aquí, sus hijos también van a ser esclavos. No siembren, porque si ustedes siembren, la producción va a ser para ellos. Están conmigo, ¿verdad? Y el profeta se levantó, Dios lo levantó y le dijo, ¿qué pasa? Ustedes van a estar aquí por más tiempo. Y entonces, trabajen, cultiven, díganse a sus hijos que se casen. Y entonces se cambió esa realidad miserable por una realidad de prosperidad, pero con esperanza en que iban a ser libres después de 70 años. ¿Cuánto tiempo nos falta para que Cristo venga? No me lo pregunte a mí, porque le voy a decir, yo no sé. Lo que sí sé es que viene, pero mientras Él no venga, yo voy a seguir estudiando, voy a seguir preparándome, voy a seguir trabajando, voy a invertir en esa empresa, voy a construir mi casa bien bonita, para que cuando Cristo venga me encuentre en una casa bien bonita. Voy a cuidarme. Voy a cuidar mi salud, porque algunos dicen, ¿para qué cuidarse? Voy a comer cochino, voy a comer morcilla, voy a comer... Y entonces se llena de triglicéridos, colesterol. Si Cristo viene, mejor me muero. Usted no sabe cuánto falta, cuídese. Puesto que todas estas cosas, dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, el sistema, el mundo como tal, va a haber un cambio radical. Entonces hay que vivir en santa y piadosa manera de vivir. Esperando a Cristo, pero también haciendo lo que tenemos que hacer
como asignación de propósito. Escucha bien esto, voy a terminar ya. ¿A cuántos Dios les ha asignado un propósito en la tierra? Si alguien no, pase conmigo a la oficina porque quiero ayudarlo. Si usted no tiene, no se ofenda a nadie, ¿no? Si usted no tiene un propósito en su vida, usted tiene una vida inútil. Cópiame esa frase por ahí. Si usted no tiene una vida con propósito, usted tiene una vida inútil. Usted es una flecha lanzada por un mal lanzador. Usted es una pelota lanzada por alguien que no es pitcher. Usted es un goleador, ahora lo del mundial. Usted es un goleador que patea la pelota y en vez de ir a ¿cómo se llama eso? A la portería, se fue al público. Y el público entonces le comenzó a dar patadas a esa pelota, patadas y patadas, y así anda la vida de mucha gente que no tiene propósito. Ay, ay, ay. Toca el que está a tu lado. ¿Ya sabes cuál es tu propósito? Vuelve a preguntar, ¿lo estás desarrollando? Escucha ahora la pregunta. Vuelvo a preguntar. ¿Cuántos tienen un propósito? ¿Cuántos ya tienen su propósito en esta tierra? Ya saben para qué y cómo van a hacer las cosas. Pero como Cristo viene, ¿para qué yo voy a desarrollar ese propósito? No hay pelea, no hay conflicto entre el regreso de Jesús y tu propósito. Mientras Jesús no venga, tú sigues trabajando y desarrollando el propósito para el cual Dios te estableció en este planeta. Pónganse de pie, por favor. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández.